Bien, acabo de poner en grabación lo que vamos a hablar, así es que un saludo de nuevo a todos. Les mencionaba acerca de Efesios, que encontramos la semana pasada, que somos salvos por gracia y que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para merecer ese regalo, porque es algo inmerecido totalmente. Pero no solo eso, sino que nada de lo que hagamos mal tampoco nos va a alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Leíamos también la semana pasada en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la escritura dice es útil para instruir, para redarguir, para corregir injusticia, pero además que es inspirada por Dios. Toda la escritura está inspirada por Dios. Y una de las cosas que también estuvimos analizando es que esa escritura a la que Pablo hace mención es desde el Antiguo Testamento hasta lo que estaba escrito en el momento en el que esa carta de 2 Timoteo se envía a las iglesias. Entonces, podemos concluir que todo lo que hoy leemos en la palabra de Dios, que todo lo que hoy analizamos por medio de la palabra de Dios, nos va a ser siempre útil. ¿Para qué? Para que todo aquello que necesite ser modificado, transformado, regenerado en nuestras vidas, pueda así ser cumplido. Voy a pedirles que por favor, si tiene su Biblia a mano ahí, busque el libro de Efesios, la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, por favor. Y vamos a estar trabajando siempre en el capítulo 2. Capítulo 2, libro de Efesios. Retomo a partir del versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nótese que en todos los versículos Pablo siempre dice en Cristo Jesús. Ninguna de estas cosas podrían ser alcanzables sin Cristo Jesús en nuestras vidas. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto lo digo yo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas desde antes. Déjeme aprovecharme de algo y pedirle también oración por una pareja que conozco hace ya bastantes años, que son pastores de la iglesia Casa de Paz, de la congregación Casa de Paz en Heredia. Eddie y Marianela, nosotros le decimos Nelita de cariño. Eddie ha padecido durante muchísimos años en su vida, es un hombre joven, pero ha padecido mucho de los riñones. Eddie solo ha vivido con un riñón durante ya muchísimos años. Y este problema que ha vivido él de los riñones se ha venido agravando y agravando y agravando al punto de que si ahora Eddie no se somete a una cirugía para quitar ese riñón y poner un riñón bueno en su lugar, pues Eddie lamentablemente no podría vivir por mucho tiempo. Estuvieron buscando diferentes opciones y la gracia de Dios fue tan extraordinaria que su esposa Nelita es compatible con él. Y Nelita ha estado dispuesta a darle su riñón o uno de sus riñones a Eddie para que Eddie siga viviendo. Cuando yo leo la escritura, cuando yo leo lo que acabamos
o les acabo de leer de Efesios, y veo en el versículo 10 que el Señor preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellos, no puedo dejar de pensar en cómo esas dos personas, Eddie y Nela, hace un montón de años, nacieron en lugares distintos, de familias distintas, sin ninguna posibilidad de que si no fuese por Dios ellos se hubieran conocido, y que ahora Nela le esté mostrando su amor, el verdadero amor de Dios a su esposo, entregándole su riñón para que él pueda, si así Dios lo permite, seguir viviendo. La semana pasada yo les compartía acerca de la experiencia que he tenido yo con mi hermano Gregory, pero esta experiencia, la de Nela y la de Eddie, trasciende. ¿Por qué razón? Porque esto es de vida o de muerte. Y no solo de vida o de muerte, sino que aquí hay un sacrificio. Nela está haciendo un sacrificio de amor por su esposo. Una obra que sin lugar a dudas Dios preparó de antemano para que Nela pudiese andar en ella. Así es que yo quiero pedirles con todo mi corazón que aunque usted no lo conoce, aunque usted no conoce ese matrimonio, ellos son hermanos nuestros y yo les voy a pedir una oración. Si no se acuerda el nombre de ellos, si no se acuerda la circunstancia, ellos van a ser internados en el hospital de hoy en 8 exactamente y van a ser operados el próximo miércoles 8. Muy probablemente yo les voy a pasar un recordatorio en el grupo, pero tome un instante el próximo miércoles para presentarlos delante de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas, en su salud, allá en el hospital y con los médicos, para que esta cirugía sea un éxito. ¿Por qué razón? Porque Eddie tiene una oportunidad. Es uno de los riñones de su esposa, donde hay compatibilidad para que él pueda recibirlo, y Nela va a quedar con un riñón a la espera también de que Dios se glorifique en su vida y que todo vaya a salir absolutamente bien. Les pido eso, por favor, y que Dios bendiga sus oraciones. Vamos a lo de esta semana. En el versículo 11 del capítulo 2 de Efesios dice: por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, Pablo se dirige a una iglesia gentil. Es como si en este momento Pablo estuviese dirigiéndose a nosotros, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos considerados gentiles, ¿verdad? Aquí hay dos pueblos, los judíos y todos los demás. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, dice, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La primera parte, el versículo 11, culmina como con un trabalenguas. Esto no es complejo. Se trata de esto. Dice, los gentiles eran llamados en cuanto a la carne, o sea, en cuanto a la naturaleza humana, incircuncisos. ¿Por qué razón? Porque Dios había hecho un pacto con el pueblo hebreo de que cuando naciesen, ¿verdad? A los varones se les practicara la circuncisión y de esta forma iba a ser una señal para Dios de que eran su pueblo, ¿verdad? Pero los gentiles, todos los demás, no practicaban esta clase de rito. Por tal razón, los hebreos, hoy judíos, llaman incircuncisos a todos los demás. En el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué era lo que pasaba en aquella época? Los judíos salían a todo el mundo a tratar de ganar prosélitos
ganar adeptos para su religión judía por medio del convencimiento, pero para que se volvieran de la circuncisión. Hoy Pablo nos está hablando de algo diferente. Hoy Pablo nos está hablando de que estábamos evidentemente como gentiles, lejos de la ciudadanía de Israel, pero lo más grande y lo más grave es que no teníamos Dios. Los gentiles no tenían ningún Dios como el que hoy es nuestro Dios. Recuerden que los gentiles tenían dioses, imágenes, ritos, prácticas dirigidas hacia otros dioses, dioses con minúscula. Israel es el único pueblo que tiene Dios como nuestro Dios. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y las promesas de Dios, sin esperanza y sin el Dios en el mundo. Pero ahora, dice, ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por medio del sacrificio de la cruz? Acercarnos a Dios. Dice, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que hoy, tanto judíos como gentiles, somos un mismo pueblo. Ahora, esta escritura, les decía yo la semana pasada, fue dada hace 20 siglos. ¿Cómo lo interpretaron las personas que leyeron esto hace 20 siglos? ¿Cuál era la realidad de esas personas hace 20 siglos? ¿Y cuál es la realidad de nosotros hoy ante esta escritura? ¿Qué es lo que a nosotros nos aleja? ¿Qué es lo que a nosotros hoy nos separa? ¿Qué es lo que nos podría separar de la ciudadanía de Dios? ¿Qué nos podría separar de nuestro Dios? Porque ciertamente el Dios a quien hoy adoramos, a quien hoy le rendimos honores y gloria, ese no era nuestro Dios. Era el Dios de los hebreos y después Dios de los judíos. ¿Cómo fue que nosotros pudimos ser partícipes de esto? Por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces yo les pregunto, si por gracia nosotros somos salvos, esto, un don de Dios, un regalo inmerecido, y Cristo derramó hasta la última gota de su sangre para que hoy fuéramos uno, ¿por qué hoy no estamos disfrutando de todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Por qué Dios ahora no puede hacer, aunque Dios todo lo puede, por qué Dios no puede derramar sobre su vida y sobre la mía todos aquellos beneficios que dice su palabra que tiene para nosotros? Le pregunto, ¿qué es lo que usted o yo no hemos terminado de entender de esta salvación por gracia o de este elemento del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz para que usted y yo no podamos vivir como lo que somos, familia de Dios? Si usted no conoce la escritura, si usted no la ha escuchado, si usted no la ha leído, probablemente usted tenga muchos vacíos. Y estos vacíos van generando que cuando tenga dudas acerca de lo que Dios dice o acerca de lo que Dios hace, usted no pueda sentirse parte de esta familia
de la que Dios hoy nos da acceso y nos permite ser. Le pregunto una vez más, porque todos nosotros tenemos familia. ¿Qué tiene que hacer, si usted es papá o es mamá, qué tienen que hacer sus hijos para sentirse parte de su familia? ¿Tienen que acaso cumplir con un rito? ¿Tienen que cumplir con una obligación? ¿Tienen que cumplir con diferentes cosas para que ellos se sientan hijos suyos? ¿O ellos simple y sencillamente son hijos? Porque viven en su hogar, porque son parte de su núcleo. Estas preguntas que estoy haciendo, que tal vez a veces parece que no tienen sentido, las estoy haciendo para generar en usted un criterio, para generar conciencia. Porque a veces cuando nosotros los domingos o cualquier otro día estamos escuchando la palabra de Dios, escuchamos algo que en el momento nos genera algún tipo de pensamiento, pero después solo se desvanece después de la reunión y pasamos toda la semana como si eso que escuchamos no fuera algo permanente en mi vida. Quiero decírselo una vez más. Usted y yo, siendo gentiles, habiendo pasado casi 20 siglos después de que esta escritura se dio, usted y yo somos familia de Dios, y no solo familia entre nosotros, sino que somos un solo pueblo con el pueblo de Dios. Aunque ellos no nos reciban, aunque ellos no nos acepten, aunque ellos no crean, no absolutamente entiendan, usted y yo tenemos que entender que somos un pueblo con ellos. Versículo 15 dice, aboliendo en su carne, hablando de Jesús, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Quiero que me preste mucha atención, porque voy a decir algo que va a quebrar el esquema probablemente de algunos de nosotros. Porque por mucho tiempo, yo se los he venido diciendo semana a semana, he venido tratando de hacer una reflexión acerca de todo lo que estoy releyendo en la escritura para entenderlo tal y como está escrita. Pablo aquí está haciendo mención de un hecho que está registrado en el Antiguo Testamento, que está registrado en el libro de Éxodo y que está registrado en el libro de Levítico. Dice, Jesús, ¿verdad? Está hablando de Jesús, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Dice que abolió los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Le gustaría a alguno participar y darme una idea de lo que significa esto? De lo que Pablo está diciendo que Jesús en sí mismo provocó, aboliendo en su carne, dice, las enemistades, la ley de los mandamientos expresos en ordenanzas. ¿Qué se les ocurre? ¿A qué estará haciendo mención Pablo aquí? Ricardito, adelante. Bueno, y ahí, es que es extraño porque, digamos, Jesús en ningún momento dijo que él venía a abolir la ley, ¿no? Sino que más bien él vino a darle el verdadero espíritu de la ley. Porque, digamos, los judíos, a mi parecer, ellos habían agarrado la ley y habían empezado a hacer un montón de normas.
esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto tenemos que hacerlo, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que, todo el asunto. Entonces Jesús lo que vino a abolir, siento yo, fue esas ordenanzas adicionales que la gente había puesto a la ley de Moisés, por decirlo así, pero vino a darle el verdadero espíritu de la ley. Por ejemplo, si la ley decía ojo por ojo, diente por diente, no era que, vamos, digamos, para mí esa era la pena máxima que había sobre una cierta, digamos, maldad o un cierto castigo de cierta actividad. Digamos, por ejemplo, hoy vemos que a este muchacho que asesinó a esta muchacha dice que le dieron 18 años. La gente que quiere el máximo, quiere más y probablemente su familia tendrá razón o no tendrá razón. Pero entonces lo que viene Jesús a abolir es esa pena en sí y más bien decir esto no se debe hacer. Esto no se debe hacer porque estamos dañando la integridad de la persona, la integridad de su familia, estamos causando dolor y todo eso. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que es así, digamos, no que vino a abolir la ley en sí, sino todas esas cosas adicionales, esa carne que le pusieron alrededor de la ley, de lo que originalmente había dado Dios en sus mandamientos. Ok, gracias, Ricardo. Una preguntita, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, señor. Gracias, Ricardo. Muy Sí, bien. claro. Gracias, Grace. Muy bien. Vamos a ver. Ricardo está bien, está en lo correcto en una medida. Déjenme explicarles varias cosas alrededor de esto para que sigamos construyendo lo que Pablo nos quiere decir a nosotros hoy. Ricardo, si puedes mantenerte el micrófono abierto. ¿A quién le dijo Jesús que él no vino a abrogar la ley ni los profetas? ¿A quién se dirigía Jesús? Al mismo pueblo de él, porque él originalmente primero habló a los suyos. Bien. Pero digamos, y aquí con eso también, digamos, por ejemplo, el pastor decía de que quién es hijo, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en el caso mío, David y Daniela son hijos y ellos no necesitan ningún rito, ninguna situación adicional para ser hijos. Pero yo creo que para ser hijos de Dios es diferente, porque, digamos, el pueblo de Dios son los judíos. Nosotros somos los gentiles y nosotros sí tenemos una condición. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque Bien, dice la Ricardo. Biblia que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Más Ajá. los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, nosotros, para poder ser hijos, creo yo, no sé si estaré equivocado, sí Sí, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. sí, eso es una condición. Pero hay más que eso. Voy a tratar de explicarlo y si no me siguen el hilo, por favor, indíquenme. Bien, Ricardo bien dijo, y así es, Jesús se dirige a su pueblo y le dice que él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que vino a que se cumpliese en él. ¿Por qué razón? En el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, era considerado pueblo de Dios aquel pueblo que había sido rescatado de Egipto. Era ese pueblo al que se le dieron mandamientos, estatutos y una serie de normas para que pudiera regirse y ser considerado pueblo suyo. ¿Pudieron cumplir con todo eso? No pudieron. Eso es, por ejemplo, como que Ricardo, que nos estaba dando el ejemplo, le dijera a David, vea David, si usted quiere ser hijo mío, a partir de hoy, usted en las mañanas va a tener que levantar una plegaria y darle gracias a Ricardo porque le ha permitido vivir en este hogar. Al mediodía, usted tiene que ir y preparar los alimentos para que los ofrezca a su papá. Y así una serie de normas, y así una serie de estatutos y reglas y de todo. Más o menos así era como se consideraba el pueblo que salió de Egipto delante de Dios.
Ellos eran su pueblo, sí. Eran escogidos, sí. Habían sido y son amados, sí. Pero tenían que cumplir con un montón de requisitos, leyes, normas, estatutos, ordenanzas, de todo, para ser pueblo. Cuando Jesús entra en escena, ellos pensaban que Jesús iba a eliminar los requisitos. Pero Jesús les dice que Él no viene a eliminar eso, que Él viene a que se cumplan en Él. Porque Dios supo que el pueblo, el ser humano, el mundo entero, todos nosotros no teníamos la capacidad para cumplir a cabalidad con esos mandamientos. Yo se los decía semanas atrás, ¿qué pasaba cuando se dio eso en Levítico o en Éxodo? ¿Qué pasaba si un hombre era sorprendido o una mujer era sorprendida en el acto del adulterio? Enrique, ¿usted se acuerda qué sucedía en el Antiguo Testamento cuando alguien era sorprendido en eso? ¿Qué le pasaba? De ahí lo apedreaban. Lo apedreaban hasta la muerte. Gracias, Henry. Ajá. Lo apedreaban hasta la muerte. Cuando Jesús aparece en escena en el Nuevo Testamento, ahora en el nuevo pacto que es en su sangre, sin que se cumpliese la crucifixión, Jesús les dice de alguna forma que nada de todo lo que ellos intenten cumplir al 100% lo van a hacer. Y aparece en escena una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Juan, capítulo 8, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo curioso de esto? Que tuvo que haber sido sorprendida con un varón, pero el varón no aparece por ninguna parte, ¿verdad? Solo dicen que fue sorprendida la mujer, rarísimo. Y la ley decía lo mismo que decía en el Antiguo Testamento, que tenían que sacarla a la mujer, que tenían que sacar a ese varón, ponerlos en la puerta de la ciudad, tomar piedras y matarlos. ¿Y qué fue lo que pasó? Tomaron a esta mujer y la llevaron delante de Jesús. ¿Y Jesús qué les dice? ¿Qué les dice a esos hombres? El que esté libre de pecado, que sea el que le tire la primera piedra. ¿Qué hizo Jesús? Abrogó la ley y los profetas. Dijo que la ley y los profetas no servían para nada. No. Lo que hizo Jesús es demostrarles a toda esa audiencia que lo que se había establecido en el Antiguo Testamento, nadie, salvo él, lo podía cumplir a cabalidad. Por eso dice la Escritura que después de que Jesús mencionó estas palabras, todos los que estaban con piedras en las manos y que iban a matar a esta mujer, dice que uno a uno soltaron sus piedras y se fueron de ahí. Cada uno acusado por su propia conciencia. Porque quiere que le diga algo, probablemente ahí con las piedras, tal vez no habían adúlteros, pero tal vez habían mentirosos, gente que codiciaba lo ajeno, gente que había robado, gente que tenía otra clase de pecados que también estaban condenados por la misma ley, pero que no se les notaban como a la mujer que ahora tenían para ser apedreada. Entonces, aquí hay dos elementos que tenemos que analizar muy bien. Una cosa es lo que la Biblia dice que le fue escrito y le fue dicho a ellos desde el principio, y otra cosa es lo que se nos dice a nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque tanto ellos como nosotros no tenemos la capacidad de cumplir con todos los mandamientos, con todas las leyes y con todas las ordenanzas que están escritas en la palabra de Dios. No tenemos esa capacidad. Usted y yo podemos pulsearla un montón. Usted y yo podemos hacer esfuerzos extraordinarios por ser gente del 100%,
Pero la Biblia afirma que justo solo hay uno, Jesucristo el Señor. Nosotros siempre vamos a estar en un proceso de regeneración, en un proceso de transformación, en un proceso de santificación. Pero justo solo el Señor. Entonces, lo que Ricardo contestaba cuando hice la pregunta es cierto, pero la aplicación de esa verdad para nosotros hoy es otra. Porque para ellos en el tiempo que apareció Jesús fue otra también. La realidad en el Antiguo Testamento era muerte. La realidad en el momento que Jesús aparece es misericordia. Misericordia. Es gracia. Por gracia sois salvos. Y esto no por obras para que nadie se gloríe. Porque Jesús sabía que alguien podría llegar a decir, mire Jesús, yo he cumplido, yo hago esto y hago lo otro. O no fue así. Cuando aquel joven rico se le acercó y le dijo, Jesús, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y Jesús le respondió algo para ponerlo en evidencia. Le dice, cumple la ley. ¿Y qué le respondió ese muchacho? Le respondió, todo eso lo he cumplido desde joven. ¡Qué mentira! Le mintió a Jesús en la cara. ¡Qué mentira! Todo esto lo he cumplido. O sea, se puso al lado de Jesús, hombre del 100%. Entonces Jesús, conociendo todo lo que había en su corazón, le dijo, muy bien, si todo eso lo has cumplido desde joven, lo que tienes que hacer ahora es tomar todas tus riquezas, tomar todos tus bienes, dárselo a los pobres, entregarlo y venga y me sigue. Y el joven, dice la escritura, que inmediatamente se fue y se despojó de todo lo que tenía, se lo dio a los pobres y siguió a Jesús. ¿Eso es lo que dice la escritura? No, ¿verdad? ¿Qué dice la escritura? Dice que se entristeció en su corazón este hombre, profundamente, porque tenía muchísimos bienes. No estuvo dispuesto a despojarse de nada por obtenerlo todo con Jesús. Entonces, aquí no tenemos sentado al hombre rico para enjuiciarlo. Aquí no tenemos sentada a la mujer que fue sorprendida para enjuiciarla. Aquí el que está sentado es usted y soy yo. Somos nosotros los que hoy estamos sentados ante el juicio y lo único que Dios Padre ve es a un hombre o a una mujer que fue rescatado o rescatada por precio de sangre para que hoy en Cristo Jesús, que sí cumplió con toda la ley y con todos los profetas, tengamos acceso al trono de la gracia que es en el Señor. Entonces, si me voy explicando, usted ya me entendió o ya me siguió de que ninguno de los 10 mandamientos, el resto de las leyes, ordenanzas, que se habla de que son más de 800 que están escritas, se comparan con las 3,700 y pico de promesas que Dios hace en su palabra para su pueblo y hoy nosotros que somos uno solo con Él. ¿Me va siguiendo? Hoy podemos ver que lo que pasó no se acabó, que lo que pasó se cumplió en Cristo Jesús y que hoy leemos al apóstol Pablo diciéndole a una iglesia gentil como nosotros que somos un pueblo, que somos sus hijos y que tenemos acceso y que tenemos derecho a algo que es total y absolutamente inmerecido porque Él derramó su sangre por nosotros.
dice, al final del versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que somos nosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Los judíos, los hebreos estaban cerca, los gentiles estaban lejos. Hoy somos uno solo. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La escritura dice espíritu en mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu que mora en nosotros. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que, ojo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sin cumplir ritos, sin cumplir a cabalidad la ley, sin cumplir a cabalidad con los mandamientos, sin cumplir a cabalidad con los estatutos, sin cumplir a cabalidad con reglamentos, sin cumplir con nada de eso. Usted y yo ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahora somos la familia de Dios. Y yo quiero decirle con eso, que es hora que usted y yo nos comportemos como es digno de esta familia. Yo creo que todos en nuestras familias hemos tenido a alguien, alguno o alguna que ha dado más dolorcillos de cabeza que otros. Pues yo fui de los que dimos más dolorcillo de cabeza unos que otros. Por eso cuando yo escucho que por gracia yo soy salvo, que no por una obra que yo realicé, sino por un sacrificio que hizo Cristo en una cruz, que por la abolición de la posibilidad, no de la ley, sino de la posibilidad de cumplir con una ley, es que ahora yo tengo acceso a mi Padre Celestial. ¿Cómo siente usted esa noticia? ¿Cómo le suena? Yo sé que tal vez para usted no es tan grande como para mí, porque tal vez usted siempre ha sido una persona bien portada. Yo los conozco un poquito a todos y sé que ustedes han sido súper requete mejor portados que yo. Pero cada uno y cada una de nosotros tenemos algo que arreglar. Todos necesitamos ese sacrificio de Cristo en la cruz para tener acceso al Padre y para ser miembros de la familia de Dios. Necesitamos caminar como es digno de esta familia. La próxima semana, si Dios lo permite, voy a estar empezando una serie de enseñanzas que tiene que ver con cómo es digno de vivir en esta familia. Porque la buena noticia es que usted no tiene que ser perfecto ni perfecta para ser parte de esta familia. La buena noticia ya se la di. Es por gracia, es por misericordia, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Así que a partir de hoy, yo quiero invitarlo a que usted no empiece a medirse o a medir a otras personas por el comportamiento, por lo que cumplen o no de la religión. Porque esto no se trata de religión, sino de una relación con Dios. He venido diciéndoles por varias semanas que el evangelio es relacional y que la relación principal es con Jesús por medio del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Quiero invitarle a que reflexione un instante, que cierre sus ojos ahí donde usted está, que cierre sus ojos un instante y que medite, por favor, cómo ha sido su vida en la familia de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué tanta religión ha habido en su vivir de familia? Porque Jesús no lo invitó a usted y a mí a una religión. Religión es lo que nosotros hemos aprendido a hacer y a vivir durante los años a través de la experiencia que hemos vivido. Jesús lo invitó a usted a vivir una relación con Él. Yo quiero invitarlo en esta hora a hacer una pequeña reflexión, una pequeña meditación en su espíritu, en su corazón, para que a partir de hoy empiece a disfrutar de otras cosas que Jesús ha preparado de antemano para que usted como hija, para que usted como hijo empiece a disfrutar. Piense en su propio hogar, piense en su propia casa, piense en su propia familia, piense en todas las cosas que usted no pudo vivir, que usted no pudo disfrutar, que usted no pudo desarrollar en su propio hogar, en su propia familia, porque tal vez su papá o su mamá no tenían la formación o la información que hoy usted y yo accesamos por medio de la palabra de Dios. Porque es su responsabilidad y la mía ahora generar a nuestros hijos y a nuestras hijas, para quienes lo tenemos y aquellos para quienes los van a tener después, generar espacios donde puedan crecer y desarrollarse de una forma adecuada, tal y como Dios nos permite a nosotros hoy como adultos, siendo parte de esta familia, crecer y desarrollarnos. Yo quiero invitarlo a usted en esta hora a que oremos juntos, a que en medio de esa meditación, en medio de eso que está pasando por su mente ahora, de que quizás usted quiso tener, que usted quiso disfrutar, que usted quiso tener otros espacios con su mamá, con su papá, con sus hermanos, que las circunstancias de la vida no lo permitieron, que quizás a veces fueron sus propios padres o sus hermanos, o necesidades, o lo que haya sido. Que todo eso hoy en Dios, en Cristo, se nos abre una nueva posibilidad de disfrutar y de vivir y de hacer en la familia de Dios. Y que nosotros, corrigiendo nuestras propias vidas, podamos generarle a los nuestros, a nuestros hijos e hijas, un espacio mucho mejor, lleno de la posibilidad de Dios para que se desarrollen. Si usted y yo no sabemos hoy cómo se logra, no se preocupe, la palabra nos lo va a enseñar. La próxima semana vamos a empezar a desarrollar cómo vivir como miembros de esta familia. Y vamos a estar trabajando en el capítulo 5 de Mateo, donde se nos habla de cómo Jesús le enseñó a aquella audiencia del momento cuál debía de ser el comportamiento de cada uno de nosotros como hijos, como familia, como hermanos y hermanas. Permítame orar, por favor. Amado Señor, en esta mañana, yo quiero darte una vez más gracias por la posibilidad que me has dado de compartir una pequeñita porción de tu palabra, unos poquitos versículos, Señor, que un día tú inspiraste en el corazón y en la mente del apóstol Pablo para que lo escribiese a la iglesia gentil de hace 20 siglos y que hoy a nosotros nos sigue hablando. Porque hay una verdad presente, Señor. Y la verdad es que nosotros hoy, por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, tenemos acceso a ti, Padre, tenemos acceso a una familia espiritual, no a una religión, sino a una familia espiritual, y tenemos acceso a ese Cristo impartido en nosotros por el Dios Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Yo quiero poner a cada persona, Señor, a cada familia aquí presente, cada familia aquí representada delante de ti, para que todo aquello, Señor, que no fue en sus hogares de origen,
en sus familias de origen. Todas aquellas posibilidades que como niños o niñas, como jovencitos y jovencitas, soñamos, queríamos, anhelábamos, no se dieran. Hoy haya sanidad y libertad en nuestras vidas, para que por medio de Jesucristo, que derramó hasta la última gota de su sangre en esa cruz, para que hoy no solo fuéramos salvos, sino que también tuviésemos acceso, podamos empezar a vivir y disfrutar de esta nueva vida, de esta nueva familia y de este nuevo proceso que es en Cristo Jesús. Yo bendigo a cada hogar, a cada persona, a cada hombre y mujer. Bendigo sus casas, bendigo lo que son, bendigo lo que tienen. Bendigo sus hijos a los que los tienen. Bendigo sus vientres a las que aún no son madres y un día lo van a hacer. Bendigo el fruto de sus vientres. Bendigo la posibilidad de un hogar. Bendigo las posibilidades de los varones que me escuchan, que hoy no son padres y que hoy no tienen un hogar, para que sean conforme a la estatura de Cristo, varones prudentes, sabios, entendidos, que conformen hogares, conforme a lo que hoy Jesús nos muestra y nos enseñará de lo que debe ser una familia. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y deseo con todo mi corazón que cada palabra que sale de la Escritura se atesore en nuestra mente para que provoque, para que produzca el fruto por el cual ha sido lanzada en esta mañana y todas las veces que sea escuchada. Los bendigo una vez más en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados y amadas. Comentarios, dudas o aportes. Levanta la mano y abre el micrófono. Don Ricardo tiene abierto su micrófono. Adelante, don Ricardo. Claro, no, muy bonito, me llegó, me gustó mucho.